SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy la recuperación se retrasa todavía más. Los cierres en parte de China están debilitando las previsiones para los emergentes asiáticos, con ramificaciones globales que amplifican las disrupciones en la logística y en las cadenas de valor. Reflejando estos vientos en contra, las previsiones para la economía global en 2022 han sido rebajadas en un 1,3% comparado con las previsiones de otoño, así que se espera que la economía global crezca un 3,2% en 2022 antes de alcanzar su máximo en el 3,5% en 2023. Es el dibujo que hace la Comisión Europea. La economía va a tardar otro año más en despegar, la recuperación se retrasa todavía más tiempo y ese dibujo de menos a más, en el caso de España, va a ser al revés, de más a menos. Vamos a crecer más este año y algo menos el que viene. Pero nuestro crecimiento va a ser muy inferior a todos los previstos, al que había previsto la Comisión Europea hace apenas 6 meses, al que preveía el propio gobierno hace apenas un mes. El 4,3 decía el gobierno, el 4 dice hoy la Unión Europea, y nuestros precios se disparan al 6,3% con una tasa de paro que no conseguimos rebajar del 13%. Hoy las 3 claves, crecimiento, inflación y paro, para el análisis de una perspectiva que Bruselas, Griselda Pastor, ha sido extraordinariamente negativa, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Son las peores previsiones, buenas tardes, en mucho tiempo, por la inflación y porque indican que en Alemania pueden pararse fábricas por falta de suministro. Justamente en Berlín la inflación se dispara, doblando, igual como en España, supera el 6%, triplicando la inflación media en los países euro, aunque el comisario de Asuntos Económicos mantiene que hay que seguir el pulso hasta poner punto y final a la guerra de Putin. Hay que seguir hasta que nuestro apoyo a Ucrania sirva para fijar las bases para un pacto, ha dicho. En España la inflación supera, como os decía, el 6%, o sea que Bruselas plantea una vez más el riesgo de indexar las pensiones, aunque espera qué propone el Gobierno como compensación, mientras el Europarlamento empieza a debatir si es necesario un fondo parecido al del COVID para hacer frente a esta nueva situación tan difícil. Un fondo para extender las ayudas. Ahora mismo lo que nos está ocurriendo es esto. Estamos previendo un crecimiento menor y unos precios mayores, decía Gentiloni. Inflation is expected to peak at 6.9% in the euro area in the second quarter of this year. La inflación marcará un máximo de un 6,9% en el área euro en el segundo trimestre de este año y gradualmente se reducirá, reflejando las asunciones sobre los precios de las commodities que se ven en los mercados de futuros. En una base anualizada se espera que la inflación alcance el 6,1% en 2022 antes de caer hasta el 2,7% en 2023. Esto para el área euro. La inflación subyacente se espera que supere el 3% tanto en 2022 como en 2023, aunque caerá gradualmente el año que viene. Así que ahora mismo lo que tenemos es una triple lectura: crecimiento, paro e inflación. Vamos a ir por partes porque los 3 escenarios son ahora mismo complicados. El primero, el crecimiento se retrasa de nuevo. No vamos a volver a niveles pre-COVID hasta 2023. Lo han ido degradando y rebajando uno tras otro todos los organismos internacionales. Estábamos en una previsión de que este año íbamos a crecer muy por encima del 5%. El Banco Central Europeo y el Banco de España rebajaron un poco entonces, diciendo 4,5 quizás. Ahora prevemos para el año 2022 un crecimiento del 4,5%, que es un punto porcentual más bajo de 0,9%. El gobierno se sumó después, Nadia Calviño, diciendo no, todavía menos, 4,3 decía el gobierno. La previsión de crecimiento para 2022 se rebaja al 4,3%. Será del 3,5% en 2023. La banca internacional, el Servicio de Estudios del BBVA y otros organismos decían todavía menos, 4,2%. Nuestra estimación actual para la economía española supone una rebaja de crecimiento del PIB de 1,3 puntos porcentuales, desde el 5,5 que teníamos en nuestra previsión anterior
hasta el 4,2% que preveemos ahora. Hoy la Comisión Europea dice el consumo de las familias no está repuntando. Se ahorró dinero durante el COVID y ese dinero no se está desembalsando. Hay miedo, no hay más que subidas de precios, así que el consumo va a estar todavía por debajo de los niveles prepandemia. Y a todo eso hay que sumar que en ese motor de la economía no solo se está frenando el consumo, obligatoriamente se va a tener que frenar también el gasto público, porque el gobierno no puede seguir gastando como ha gastado durante el COVID, decía hoy Gentiloni. Deficits and debt ratios are forecast. La previsión es que el déficit y la deuda se reduzcan este año y el que viene. Los gobiernos, como saben, están en el proceso de retirada de los paquetes de ayuda contra la crisis del coronavirus y el repunte cíclico de los ingresos está en pleno apogeo. Así que el presupuesto agregado de déficit se debería de reducir desde el 4,7% de 2021 al 2,5% en 2023. 2.5 in 23. Así que ahora mismo lo que tenemos es dudas entre las familias y faltas y limitaciones entre los gobiernos. En España, esta es la situación. La rebaja de previsión de crecimiento sigue y sigue y sigue. Estamos en el 4% de previsión de crecimiento ahora. Esto es lo primero. Previsión de crecimiento. Vista. Segundo, precios. Y los precios empiezan a preocupar también a la Comisión Europea, porque literalmente la Comisión Europea escribe sobre España: los efectos de segunda ronda se están viendo de forma cada vez más evidente. ¿Qué significa esto? Que ya no tenemos solo un problema de precios de la energía, sino que esos precios se han convertido en precios del pan, precios de los alimentos, precios de todo, absolutamente todo lo que aporta valor a la economía. Así que no tenemos ya un problema de precios energéticos, sino un problema de precios, punto. La inflación anual alcanzará previsiblemente un récord del 6,8% este año y caerá hasta el 3,5% el próximo. Aquí, en este segundo capítulo de precios, la Comisión Europea llama la atención a las compañías energéticas, porque con mucha sutileza, pero probablemente con mucha certeza, dice: los precios de la energía se han disparado en España más que en ningún otro país de la Unión Europea. No hay más explicación en esto que los agentes del mercado. Así que la Comisión Europea parece estar señalando claramente a un problema. Pero da igual quién sea el culpable, quienes somos paganos es todos nosotros, porque esto es lo que va a pasar. La Comisión Europea dice: se va a aumentar la escalada de precios y eso va a dañar especialmente al transporte, a la construcción y a la industria. Así que menos crecimiento, visto. Más caro absolutamente todo, visto también. Y nos queda, como consecuencia de todo esto, si podemos gastar menos y tenemos que pagar más, lo siguiente es menos contratación, y eso también es lo que ahora mismo señala la Comisión Europea, que va a haber un efecto pobreza, que los salarios van a tener menos poder adquisitivo y que, por tanto, esto puede resultar en una caída del ahorro y también en una caída de la contratación, hasta el punto de que no vamos a bajar por debajo del 13% de paro ni este año ni el que viene. Este es ahora mismo el triple dibujo. Eduardo Vandrés, catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza, director de Economía Pública de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hemos visto cómo se ha ido recortando la previsión de crecimiento. 4%, ¿esta es la buena, esta es la definitiva o esto todavía puede ir a peor? Bueno, se recorta porque las anteriores previsiones ya habían pasado bastantes meses. Los demás organismos e instituciones públicas y privadas que han ido actualizando ya nos venían acercando más al 4% que al 4,5%, ¿no? Y esas tasas, pues se situaban entre el 4,2, 4,3, en algún caso más optimista 4,5, pero sobre todo ya, como digo, más cercano al 4. Por lo tanto, parece que en este caso ese es el límite por debajo del cual ya estaríamos en una situación todavía muchísimo más preocupante, ¿no? Yo espero que no. Yo espero que las actualizaciones ya que se han realizado en los meses de abril y mayo, dependiendo de factores exógenos también a la economía, como es el conflicto bélico, los mercados energéticos, etcétera, pues no vayan ya más para abajo. Tenemos un problema de consumo y tenemos un problema de gasto público. Ya no va a ir a más.
Pero para quien nos esté escuchando, visto el crecimiento, lo siguiente es la inflación, lo que tenemos fundamentalmente es un problema de precios, la cesta de la compra disparada. Y dice la Comisión Europea hoy, los efectos de segunda ronda son cada vez más evidentes. ¿Hemos perdido el control de los precios? Yo pienso que todavía no. Creo que todavía hay espacio para lograr acuerdos razonables que, pues que protejan a aquellos colectivos más vulnerables, como puede ser el caso de los pensionistas o de las rentas más bajas, y que mantengan, en cambio, los crecimientos salariales en niveles razonables, aceptables, que aun cuando representan una pérdida de poder adquisitivo, pues es un sacrificio que, en definitiva, debe permitir mantener la competitividad de la economía española y no entrar en esas dinámicas de efectos de segunda ronda que serían perjudiciales para todos, porque en última instancia la inflación acabaría comiéndose las posibles ganancias de poder adquisitivo en esas renegociaciones salariales. Por el momento, digamos, las subidas pactadas en convenio con efectos para el año 22 están en torno al 2,4%. Eso implica una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, naturalmente, en este año 22, pero, de ese ejercicio de responsabilidad compartida, que, repito, debería mantener fuera de esos sacrificios a los niveles más bajos de renta o a aquellos que tienen menos capacidad de reacción, pues de eso va a depender que esos efectos de segunda ronda se contengan, porque lo otro va a ser muy preocupante. Preocupa las previsiones de inflación, pero a mí me preocupa muchísimo las tasas de inflación subyacente, que ya están en el 4,4% y además por encima de la media europea. Claro, esa es la clave fundamental. Tenemos un problema de precios no volátiles, esa inflación subyacente, la más o menos estable, que es muy, muy, muy alta. Esta subida de precios no es temporal, esto está aquí para quedarse. Las previsiones que está haciendo tanto la Comisión Europea como las que ya hizo en su momento el Fondo Monetario Internacional nos ha sorprendido un poquito a todos, porque son unas previsiones bastante más optimistas de lo que las instituciones españolas o los servicios de estudios españoles pronostican, ¿no? En ambos casos, la Comisión Europea está situando la inflación media del año 2023 en España en un 1,8%. El Fondo Monetario Internacional todavía lo ponía más por debajo. Yo creo que son demasiado optimistas, pero en todo caso sí que es verdad que se percibe que puede existir ya una desaceleración, sobre todo en el último trimestre del año. Se habría alcanzado el pico a mitad de año, el pico de la inflación, empezarían a bajar los precios, primero por el efecto base, ¿no? Porque ya la inflación, no nos olvidemos que no es culpa de la guerra de Ucrania, ya la veníamos arrastrando desde finales del año pasado. Por lo tanto, ese efecto ya, digamos que se habría asumido, se habría digerido, el nivel de precios no bajaría, pero al menos no seguiría aumentando, porque la inflación, no olvidemos, al final son tasas de crecimiento de los precios, no son niveles de precios, ¿no? Por tanto, si a lo largo del año, del segundo semestre del año y sobre todo al final del año se consiguen esos objetivos ya de reducción del precio de la electricidad, de acuerdo con las con las medidas que se van a adoptar por parte del gobierno, etcétera, todo eso debería conducir a una desaceleración de la inflación que podría situarse entre el 2,5% y el 3%, pienso yo, más cercano a esos niveles que al 1 y pico por ciento, al 1,8% que prevé la Comisión Europea. Todo esto es el panorama general. Le pido que no se retire, porque hoy la Comisión Europea hace un capítulo particular y una mención muy, muy destacada, porque son los más desprotegidos en todo esto. La de los pensionistas. Dice literalmente la Comisión Europea en su diagnóstico sobre España que la indexación de las pensiones, es decir, que si los precios suben un 6,3%, las pensiones deban subir un 6,3%, esa indexación de las pensiones, dice la Comisión, puede resultar en un gasto muy alto, más alto de lo previsto, y en presiones inflacionistas, es decir, pueden retroalimentar e inflar todavía más los precios. Hoy, decía Gentiloni, ojo España, porque España tiene que controlar sus pensiones o no recibiría más pagos. We have a second payment request coming from the Spanish government. Tenemos una segunda solicitud de pago por parte del Gobierno español, y esta incluye hitos referidos al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y a la alineación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal de jubilación. Así que evaluaremos todo esto cuando evaluemos la segunda solicitud. ¿Qué está señalando la Comisión Europea? Que los pensionistas deberían empobrecerse.
que las pensiones deberían crecer menos de lo que crecen los precios, porque si no, compensar las pensiones va a ser un gasto millonario. Esto es lo que sugiere la Comisión Europea. ¿Qué responde el Gobierno? Alejandra de la Fuente, ¿qué responde Seguridad Social? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches, Javier. Desde Seguridad Social aseguran que no se están planteando revertir la indexación de las pensiones a la inflación, es decir, que subirán lo que suban los precios, un 6,3% prevé Bruselas. Explican que la norma que regula la indexación de las pensiones a la inflación se acaba de aprobar en el Congreso y que cuenta con la mayoría de los grupos y con el apoyo de los agentes sociales también, además de ser un mandato del Pacto de Toledo. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha insistido en numerosas ocasiones en que las pensiones subirán con el IPC y que en ningún caso habrá excepciones por la elevada inflación. En dinero, ¿esto cómo se traduce, Javier? Pues las pensiones costarán entre 6.000 y 7.000 millones de euros más de lo pactado en los presupuestos generales del Estado. 7.000 millones más si los precios suben el 6,3%. Eduardo Vandrés, director de Economía Pública de Funcas, ¿se pueden subir las pensiones o, le planteo la alternativa, ¿puede algún gobierno atreverse a no subirlas, empobrecer a los pensionistas? Bueno, en estos momentos yo creo que ese es un escenario absolutamente imposible, ¿no? Precisamente la ley que actualiza las pensiones con arreglo al IPC medio del año anterior se aprobó a finales de diciembre del año pasado y por lo tanto, esto está ya en los presupuestos generales del Estado, en la Seguridad Social, en las leyes, y por lo tanto no se va a modificar. Lo que sí que es verdad es que esta modalidad de indexación de las pensiones no es la única que existe en Europa. Hay unos pocos países que sí que tienen una indexación automática con el IPC, que es el caso de España, pero en otros países esto se corrige o se matiza en función de otras variables, como es la evolución, por ejemplo, de los salarios, que este año van a estar muy por debajo de la evolución de las pensiones y muy por debajo de la evolución del IPC, o con arreglo a las circunstancias económicas del crecimiento o no del PIB, ¿no? En todo caso, yo creo que este es un dato ya, no se van a rebajar las pensiones, la actualización que se ha aplicado es la que se ha aplicado y esto va a tener un coste, naturalmente, que va a tener un coste sobre el presupuesto y un coste sobre el déficit estructural. No lo olvidemos porque el querer aislar completamente la evolución de las pensiones de las circunstancias económicas del país implica que el déficit estructural que se pueda generar pues es un déficit superior al que tendría lugar en otras condiciones, en otras circunstancias. Pues Eduardo Vandrés, director de Economía Pública de Funcas, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias. Ahora mismo, el paisaje, el retrato general de la economía y la consecuencia particular sobre pensiones. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.